Porque tenemos en comunicación también al diputado nacional de la izquierda socialista. Estamos en comunicación con Juan Carlos Giordano. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico, Josefina Pouso, te saludamos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Nosotros bien, porque pudimos llegar a nuestro trabajo porque prescindimos de los colectivos. Tenemos medio propio para estamos manejarnos, cerca para estamos caminar, cerca para claro, caminar. Pero exacto. la verdad que fue un día bastante complicado para muchas personas. Y bueno, sí, efectivamente, cuando se para el transporte es un problema delicado. Sí. Así que, bueno, lo que pasa es que hay reclamos justos. Ahí escuché la última partecita, usted de lo de la UTA, ¿no es cierto? Es decir, patronales que reciben subsidios millonarios, millonarios. En el caso de la masacre de Once me vuelve la memoria. Claro. Se le daban subsidios millonarios a la patronal TVA de Cirigliano, las ponía en las Islas Caimán, dejaban a los trenes sin seguridad y se provocó la masacre de Once. Por eso los ferroviarios en su momento decían una masacre evitable, ¿no es cierto? Claro que sí. Y en este caso, subsidios millonarios que reciben las patronales del transporte. Hoy no sé si está bien, hay un dato ahí, pero el 85% de lo que ellos pagan de salario y demás es con Por subsidios. subsidio, claro que sí. Claro, entonces, y ahí están los trabajadores que no reciben el dinero. O sea, lo que pasa es que entre el juego del gobierno que dice, le mandé la plata, y las empresas que dicen, no, pero me mandé poca plata, o me debía del mes pasado, lo que están sufriendo son los choferes. Ahora, Juan Carlos, Porque son todos salarios, muchos de ellos no llegan, o están ahí de la canasta de pobreza. Sí, la escucho. Sí, yo tengo una pregunta, ¿no? Me surge esta duda, digo, porque si estamos hablando de un 85% del subsidio, ¿no?, al transporte, digo, estamos casi a que sea realmente una empresa estatal. ¿Por qué no lo es? O sea, ¿qué estamos pagando administradores? ¿Estamos dando dinero a pseudos administradores que hablan que dicen ser una empresa privada cuando en realidad no lo son? Hiciste una pregunta, digamos, impecable, porque precisamente, vos fijate que los Milei o aquellos que dicen el Estado, estas patronales súper explotadoras que reciben subsidios millonarios, claro, reciben subsidios, cobran el precio del transporte, porque encima aumentó el transporte, no le pagan a los trabajadores, Sí. y aunque le paguen, porque hay salarios atrasados, hay salarios atrasados, no solo que no le están pagando ahora, sino que hay muchos que no. Vos sabés que esas patronales, desde el punto de vista de un trabajador, es un manoseo tremendo, muchas veces en complicidad, la mayoría de las veces en complicidad con la burocracia sindical, del gremio, que ahora estuvo obligado por estas circunstancias a lanzar un paro, que eso es lo que se le venían reclamando los choferes de hace tiempo. Sí. Y patronales es una actitud antisindical, aparte porque son trabajadores que trabajan, digamos, horas tremendas, después no tienen obra social y todo lo demás. Pero la pregunta que haces vos es clave. ¿Por qué se está subsidiando las ganancias capitalistas de los grandes empresarios del transporte cuando se trata de un transporte público? Claro, digo, entonces pónganse de acuerdo, ¿no? O sea, o hacemos que sea gratuito, ¿no? O que tenga un monto mínimo para todos, porque es una empresa del Estado, ¿no? Es estatal, o, bueno, listo, suéltenle la mano y, bueno, y que se venga la que se venga, digo, y que digamos, sostengan esto como tengan que sostener. Claro, y efectivamente, como reclamamos de la izquierda y demás, es decir, no se puede seguir subsidiando las ganancias capitalistas. Exacto. Y el transporte público debería ser estatal, 100%, y debería ser integrado, ¿no es cierto? Y aparte, Juan Carlos, disculpame que te interrumpa, ¿no? Y aparte vos recién contabas el dato, ¿no? Del 85% que aporta para estas empresas de lo que gastan en total. Digo, está a un 15% el Estado Nacional. Y mismo también hablándole y aportándole a un empresariado que no solo no le responde a sus trabajadores, sino que encima muchas veces también, cuando los escuchás hablar, cuando ves y te fijás quiénes son los que conforman el círculo rojo, como se suele decir, son los mismos que dicen, bueno, no hay que vivir de la teta del Estado, pero vos estás recibiendo el 85% para financiar tu empresa. No vive de la teta, vive del cuerpo entero. Claro, exacto. Efectivamente, y si le querés agregar el subte, otro tanto. En su momento era Benito Roggio, ahora no sé si cambió la firma, son las mismas empresas. Son grandes capitalistas que se quedan con un transporte público esencial, como en este caso, ¿no es cierto? Estamos hablando entonces
el transporte de colectivo, estamos hablando del transporte de ferrocarril y el subte. Claro. El ferrocarril ni las Juan concesiones, las privatizaciones del transporte ferroviario, transporte de carga, Sí. ya directamente son multinacionales. Por eso lo que ocurrió en la década del 90, que es la entrega de todas las empresas del Estado a manos capitalistas de los empresarios privados, ha sido un desastre total y en todos estos años se ha venido manteniendo. Ahora, Juan Carlos, también hablemos que esto directamente está ligado con el círculo del AMBA, ¿no? O sea, porque si vamos a las distintas provincias, ¿no? Y hablamos de subsidios, y estás pagando un boleto de colectivo, no 40, 50 pesos como pagás acá. Digo, la verdad digamos, ¿qué pasa? ¿Por qué en la Ciudad de Buenos Aires y en lo que es el AMBA, ¿no? Y Gran Buenos Aires estamos teniendo estos subsidios exorbitantes y en el resto del país no existe esto? ¿Qué está pasando? Sí. Lo que pasa es que en el resto del país también los tarifazos en el transporte han sido tremendos. Bueno, ahí Sí. nos tenemos que remontar a que después del argentinazo, el gobierno en su momento, cuando asumió, el gobierno de Néstor Kirchner tuvo que congelar, en el caso del AMBA y demás, porque tenía que apagar un incendio en ese momento, que fue la rebelión esa Claro, enorme pero son incendios que se apagan y que después se sostienen pues, a larga data, ¿no? Digo, es como, está bien, uno entiende. Tienen a larga data. Claro, pero después Por hay que eso empezar el a tomar subsidio- medidas para que salir de ahí. Claro. Por eso el subsidio, o sea, lo estatal, los fondos estatales, deben ir a la educación pública, deben ir a la salud pública, deben ir al transporte público, pero no se puede hacer un negociado con esto. No se puede hacer un negociado con esto. En este caso estamos diciendo que los subsidios que pagamos entre todos, trabajadores, trabajadoras, jubiladas y jubilados, va a las ganancias capitalistas. Porque el gobierno, yo le hago una pregunta también al gobierno, el gobierno destina subsidios millonarios. ¿Y hacen algún control de lo que hacen estas? Claro, bueno, Claro. Bueno, pero ahí está, Juan Carlos, pero ahí está, es la discusión de hoy, ¿no? La patronal diciendo, no, nosotros no tenemos el dinero y el Estado diciendo, pero sí, el dinero está, y ahora un paro de más de 24 horas con ahora una reunión a ver qué hicieron con la guita. O sea, ¿de verdad tenemos que llegar a esto? ¿Tenemos que pagar todos por los errores de falta de control de parte del Estado también? Y los choferes que no cobran el sueldo. Y te agrego un hecho más, venimos del asesinato, de la muerte del chofer Barrientos, Sí. en La Matanza, donde están reclamando que haya cabinas para evitar las muertes evitables. Bueno, el otro día yo saqué había un colectivo que tomé el 19 y se los mostré a los choferes que estaban peleando por esto, y decís, ¿cómo puede ser ahí un colectivo? Sí, pero ¿cómo no existe eso en todas las cabinas para evitar que haya muerte? Porque lo que ponen en el servicio público todos los días en funcionamiento son los trabajadores. Claro. Y hoy en el trabajador, en el medio de esto, lamentablemente, porque estamos hablando de un paro de transporte que siempre es complicado, y bueno, pero están los trabajadores, lo que ponen en funcionamiento todos los días, el transporte público, los hacen trabajar horas de sobreexplotación, cobran salarios miserables, no le pagan. Fíjate hasta dónde hemos llegado en esta situación. Sí, una vergüenza. Juan Carlos, te pregunto, y a ver, también por tu trabajo en la Cámara de Diputados y por el conocimiento también del territorio nacional, y te cruzo los dos temas. Bueno, punto uno, vinculado a esto que decíamos recién, ya Kelly Olmos y también el ministro Massa hablaron de lockout patronal, ¿no? Como se hablaba en su momento con algunos productores agropecuarios, también ahora se está hablando con los empresarios del rubro del transporte. Entonces, punto uno, ¿qué pensás con respecto a eso? Y lo otro que te pregunto para completar es, ¿cómo crees y cómo ves que está esta distribución que recién te comentaba algo sobre eso, Josefina? ¿Qué crees que se puede hacer incluso desde la Cámara de Diputados con respecto a ese tema? Mira, lo del locao, de lo que dice el gobierno, hay una puja entre el gobierno y las patronales, ¿no es cierto? Ahora, el paro por un aumento salarial digno para que un chofer de colectivo, de transporte público, no siga cobrando salarios que están en un promedio entre 200 y 250 mil pesos, pero si vos vas a cualquier línea de UTA y vas a el manoseo, la superexplotación que hay, es tremendo. Entonces acá lo que hay es un paro que se lanza entre una pelea, inclusive hay una disputa en dos sectores burocráticos, entre Fernández de la UTA y un sector de Bustinduy, que responde a Bustinduy, al Grupo Dota. El tema es que los trabajadores le vienen reclamando a la UTA que no firme salarios a la baja, que no firme salarios miserables, y bueno, los paros muchas veces se dan también por la presión, en este caso de no cobrar los salarios, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
se mezcla toda esta pelea, pero nosotros estamos por aumento de salario, que la burocracia sindical de la UTA no firme salarios a la baja, Claro. que se le den un montón de respuestas a los trabajadores, como en el tema de la obra social y demás, y por supuesto que todo este debate lleve hacia el transporte público, deben tener ganancias capitalistas, y nosotros decimos que debería ser estatal, integrado con todo el transporte público para no seguir sometido a estas cosas que se están dando, ¿no? Bien, Juan Carlos, te quiero agradecer mucho por esta comunicación. Esperemos que se resuelva pronto y que no sigan siendo los trabajadores y la gente, el pueblo de pie, que siga pagando las consecuencias de todos estos negociados que al final no terminan en los bolsillos de la gente, sino que terminan en los bolsillos de unos pocos. Gracias, Juan Carlos. Sí, te agradecemos y mirá, te digo nada más, me tomo el atrevimiento de dejar medio minuto, Sí. porque claro, hay muchos lugares que se está peleando. En el caso de Jujuy, que yo viajé a Jujuy, Sí. estamos hablando de un Gerardo Morales que votó una reforma también con el apoyo del PJ y demás, pero los salarios, el salario de una docente estaba en 35.000 Es pesos. una locura. Y ahora esta declaradora del gobernador dice que le hizo un aumento enorme y se lo aumentó 72.000 pesos. Claro, pero hay que decirle por al debajo gobernador de que la viva línea. él con esa plata, a ver si puede. Claro, entonces habla del litio, sabemos que lo que se llevan la plata, el Fondo Monetario Internacional, los pagos de la deuda, etcétera, etcétera. Así que bueno, agradecido por la comunicación. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo.